Buenos días, hermanos, a todos. Vamos a tener la predicación en esta mañana y los invito a que vayamos ahí a nuestras Biblias una vez más en el Salmo número 42. Vamos a tener lectura en el Salmo 42 y en el Salmo 43 en esta mañana y vamos a tratar de desarrollar un tema. El tema por el cual el salmista pasa, de alguna manera, y deja narrada la escritura, ¿no? en esta porción de la Biblia. Como les decía, vamos a tratar de desarrollar un poco el contenido y luego vamos a apuntar al estado en el cual se encontraba el salmista, en el tiempo en el cual lleva adelante el Señor toda esta porción. Vamos a leer ahí en el Salmo número 42 y también el 43. Son algunos versículos los cuales la lectura nos va a llevar. Dice así la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar una vez más, hermanos, para que el Señor nos guíe en este tiempo y podamos extraer para nosotros la edificación de su palabra. Oremos. Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor, que nos guíes por medio de tu Santa Escritura. Que podamos verte con claridad, Señor, y ver en esta realidad por la cual el salmista pasó, que tú has querido, Señor, que quede plasmada en las Escrituras para nuestro bien. Te rogamos, Señor, que podamos colocar nuestra mente y nuestro corazón en estas palabras y que en esta mañana, Señor, podamos ser edificados por medio de ellas. Te pedimos esto, Padre, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hemos leído esta porción ahí en el Salmo 42 y en el Salmo 43. Y lo hemos hecho así, uniendo estos dos salmos, porque los manuscritos originales hebreos
lo tenían unido así. El Salmo 43 no tiene, aquí tiene en la versión Reina Valera, tiene un título que dice plegaria pidiendo vindicación y liberación, pero cuando nosotros leemos todos estos dos salmos juntos, unidos, vemos que está tratando un mismo tema, sin duda alguna, y en los originales no tenía ningún título, el Salmo 43. Por lo tanto, estos manuscritos hebreos originales los ponen juntos, pero con un estribillo común que une estos dos salmos. Ese estribillo es precisamente el tema del cual trata nuestra predicación en esta mañana, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y ese versículo, esa pregunta la vemos en el versículo 5 del capítulo 42, la vemos en el versículo 11 del capítulo 42 y la volvemos a ver en el versículo 5 del capítulo 43. Por lo tanto, es todo un conjunto encerrado, o por lo menos dividido entre esos versículos y entre esos estribillos, ¿no?, del cántico y del salmo. Estos versículos que se repiten, el 5, el 11 y el 5, son el tema para nosotros, como el título que tenemos para este sermón. Estos salmos se le atribuyen a los hijos de Coré, un grupo que era encargado de la música, del canto en el templo, ¿no? Y en el reinado de David, todos aquellos descendientes de los hijos de Coré, pero aquellos que no habían recibido sentencia o juicio de Dios por su rebelión, porque había muchos de ellos que sí habían recibido, vamos a decir, disciplina de parte de Dios. Sus descendientes, los que no lo habían recibido, los que no habían caído en pecado, son los que David colocó como encargados del culto y de la música en el templo, en el reinado de David. Ellos se convirtieron en los directores de los salmos, vamos a decir, ¿no? Y de toda la música que se llevaba adelante en la alabanza al Señor. Algunos comentaristas, con respecto al contexto de estos salmos, coinciden en el pensamiento de que el salmista, particularmente, que es uno de los hijos de Coré, en este caso, por alguna razón fue forzado a salir de Jerusalén, en donde Dios había establecido el templo y el trono. Y entonces ahora, en esta situación de lejanía de su ciudad, de la ciudad en la cual él se congregaba con sus hermanos, con su pueblo, y en la lejanía no solamente de la ciudad, sino también del Señor, y estando ahora en presencia de sus enemigos, esto lo llama a clamar a Dios durante los dos salmos, pidiendo socorro y pidiendo ayuda, porque él estaba en esta situación. Digamos que esta realidad que lo invade, esta realidad de lejanía de Dios en el alma del salmista, lo lleva a una depresión fuerte y a un desánimo bastante pronunciado dentro de sí mismo, ¿no? Pero es un desánimo y una depresión que está entremezclado con muchos aspectos. En estos versículos que nosotros acabamos de leer vemos varias cosas. Vemos temores de parte del salmista, pero temores reverentes. Vemos pesares en su corazón. Vemos muchas cosas en su interior que llegan a ser un conflicto, pero por otro lado vemos cierto gozo en la búsqueda del Señor también. Pero también dentro de todas estas cosas, entremezclado dentro de una situación de depresión, también nos muestra el sentimiento que finalmente sale vencedor en él, que es la confianza plena en Dios. O sea que lo que nosotros podemos ver muy a simple vista y por arriba, ahora vamos a tratar de desarrollar un poco, pero por arriba estamos viendo una situación de depresión fuerte
pero que entre medio de todo eso no pierde la confianza o la fe que tiene en su Dios. Estos son salmos, o estos dos salmos nos llevan a pensar en nosotros mismos cuando por distintas circunstancias caemos en esos tiempos desesperados en los cuales todo está bien oscuro en nuestras vidas, ¿no? En los cuales miramos hacia un lado, miramos hacia el otro y la verdad es que no vemos nada que brille, salvo esa cierta esperanza que todavía, aunque sea mínima y débil, tenemos en aquel Dios que un día nos salvó. Pero la situación del desánimo, de la depresión y de la recaída muchas veces en los pecados producen este tipo de cosas. Eso produce desánimo y hasta quizás también está entremezclado un sentimiento de culpa, ¿no? Por recaer siempre en las mismas cosas. O sea, son un conjunto de cosas que nos van sucediendo en nuestras vidas, en nuestras almas, que nos llevan a esto. Ahora, el Salmo 42, dentro de esta realidad del salmista, nos muestra el tema principal, que es el anhelo por Dios en esta situación. Muy a pesar de la situación, hay un sentir de pertenencia de parte del salmista y una necesidad de que Dios escuche al salmista, pero una necesidad que él entiende que no se modifica dentro de él a pesar de la desesperación y de la depresión. Ese espíritu que vive en los hijos de Dios, que sigue permaneciendo en medio de todas esas cosas perturbadoras, en esas fricciones internas del alma, que permite que entre medio de todo el vaivén espiritual en el que podamos andar y en el que nos podamos encontrar, haya algo en medio de todo eso que todavía nos lleva a pensar en que Dios existe y sigue. Esa es la fe, sin duda, que nos fue dada. Es la fe que un día le fue dada a los santos. Quizás es una fe muy pobre en esos momentos. Quizás es una fe muy débil, porque la depresión embarga todas las áreas de nuestra vida. Quizás la depresión llegó a un punto demasiado fuerte y demasiado poderoso en mi alma, pero que trabaja y sigue trabajando esa fe, aunque la situación esté así tan difícil. Esa fe sigue trabajando como ese aceite que rocía todo un motor cuando la fricción de sus engranajes, de todo su mecanismo, por la misma fricción, empieza a recalentar, y ese aceite que se le coloca es precisamente para que esa fricción no altere el funcionamiento de ese motor y no lo llegue a fundir. Bueno, la fe para el Hijo de Dios es como ese aceite dentro del motor, cuando todas sus partes entran en esa fricción que produce un recalentamiento. Ese aceite precisamente es como esa fe que no permite que el motor se termine de fundir y que no sirva más. Por eso el anhelo principal del salmista en este salmo es el anhelo por Dios y no por otra cosa. A pesar de su situación de desesperación y de depresión, él anhela a Dios. Y por eso vamos a dividir estos dos salmos en tres partes, y cada una llegará hasta precisamente el estribillo, que luego lo vamos a tratar casi al final. El primer punto que nosotros vamos a ver va a tratar sobre el anhelo que él tiene de Dios, expresado desde la sequía de su corazón, desde la sed que hay en su corazón.
El segundo punto va a ser el anhelo expresado como el desaliento, porque él está desalentado. Y el tercer punto es el anhelo expresado en la oración que él lleva adelante. Entonces vamos al primer punto, que es el anhelo expresado en la sequía. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 42, del versículo 1 al 4. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Lo que nosotros vemos en estos versículos es el anhelo expresado desde la sequía. Es el anhelo de Dios, de la presencia de Dios, necesaria para el salmista, pero ¿desde dónde? ¿Desde una situación en la cual no tiene ningún problema? ¿Desde una condición cómoda? No. Desde la sequía de su corazón. Desde la sequía de su corazón. Cuando nosotros iniciamos estos versículos, lo que vemos es un profundo deseo de la presencia de Dios. Y esto a veces es contrario a lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando estamos en esa situación de desesperación o de depresión. Generalmente tendemos a alejarnos del Señor. Generalmente no buscamos en oración al Señor. Pero esto nos muestra lo que realmente debemos buscar. Porque lo que nos está faltando es la presencia de Dios. Y por eso estamos en esa depresión, en esa perturbación del alma. Entonces hay un profundo deseo de la presencia de Dios de parte del salmista. Así como el ciervo brama por el agua, de la misma manera, de esa manera era la necesidad del salmista por la presencia de Dios en medio de su depresión. Esa es la comparación que hace. Así como brama el ciervo por las corrientes de agua, de esa manera yo busco al Señor. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito saciarme de ti porque estoy desesperado. Cuando el corazón está seco y ese fuego del desánimo y del pecado devora absolutamente todo en nuestra alma, esto solamente se sacia y se reconforta con la presencia del Señor. Con ese agua espiritual, vamos a decir, ¿no? Que solo Dios puede ofrecer. Entonces, cuando vemos que eso es lo que se busca en el estado de depresión, cuando vemos que eso es lo que pasa, que vamos a decir, no digo forzadamente, pero que a pesar de todo voy en búsqueda del Señor, porque le anhelo de corazón. Lo que está actuando ahí es la fe que el Señor puso un día. Con santos deseos de Dios, con una necesidad fuerte de Dios, que busca volver en comunión con Él. Claro que si busca volver en comunión con Él, es porque ya estuvo antes en comunión con Él. Y porque conoce lo que es estar en una buena comunión con Él. Quiere volver a rejuvenecer en esa alma, esa intimidad con el Señor. Porque conoce lo que es esa intimidad. En el placer que le producía al salmista estar en esa intimidad plena con Dios. Él lo conoce. Por eso brama. Su alma brama por esa agua espiritual nuevamente. El alma que nunca fue cercana a Dios de esa manera, no conoce esa realidad. No la conoce.
No puede conocer la intimidad con Dios. No sabe cuánta bienaventuranza y cuánta paz le da el hecho de estar íntimamente unido con Dios. Pero él brama por las corrientes de agua que provienen de Dios, así como el siervo. Así clamaba el alma del salmista por el Dios vivo. El salmista sabía muy bien qué es estar cerca de Dios y qué es estar en comunión íntima con Dios, y él buscaba, deseaba volver ahí, a ese lugar, a esa condición. Y él clamaba a Dios que le permitiera volver a estar bebiendo de esa agua, de ese manantial espiritual. Eso es todo lo que el salmista necesitaba en el momento de la depresión. No necesitaba otra cosa, porque él conocía a su Dios. Y sabía lo que Dios le podía dar, y sabía cómo lo podía librar de esa depresión. Es un alma sedienta del Señor que quiere más de Él. Hermanos, a veces el Señor nos enseña el valor de sus bondades quitándolas. O sea, mediante la falta de esas bondades. Cuando las tenemos, pareciera que, bueno, gracias al Señor por esto. Pero cuando no las tenemos, Dios las está quitando para que las anhelemos una vez más. Y entonces Él estimula el valor de los medios de gracia cuando se acortan las posibilidades de disfrutar de esas bondades del Señor. Lo que quiero decir, para que se entienda más fácilmente, cuando tenemos de sus bondades, las disfrutamos. Y cuando no las tenemos es porque de alguna manera nosotros hicimos algo para no recibirlas. Y ahí es donde las empezamos a anhelar nuevamente. Entonces, para recibirlas nuevamente, debemos ir al Señor. De esta manera, como va el salmista. Cuando estamos lejos de Dios, anhelamos estar cerca de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo estar cerca del Señor? Estamos sedientos. Y entonces nos ponemos nostálgicos, ¿no? Pensando en tiempos en los cuales nuestra intimidad con Dios era plena. Bueno. Ahora, lo interesante a recalcar acá es lo que está diciendo el salmista en el versículo 2. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma, así como el siervo brama por las corrientes de agua, mi alma, sí, Señor, de esta manera clama a ti, el alma mía. Pero mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es muy interesante, porque él no tiene sed del culto al cual anhelaba que tenía en Jerusalén y en el templo. Él no tiene sed del culto de Dios, sino tiene sed del Dios del culto. Él tiene sed del Dios vivo, del Dios que él conocía muy bien. Su realidad ahora hace que él añore ese templo. Que, ¿cómo decir? Extrañe ese tiempo, ¿no? De estar en el templo, en esa alabanza congregacional, en la comunión con sus hermanos, con el pueblo de Dios, por encima de toda la liturgia que había en el templo. Él estaba anhelando al Dios vivo, no a estar en el templo. Si bien eso era algo como consecuencia de estar cerca del Señor, hoy no lo tenía, en este tiempo no lo tenía, pero él no anhelaba eso por sobre todas las cosas, sino que anhelaba al Dios vivo. Él necesita al Dios vivo.
hermanos, las almas redimidas por Cristo nunca van a encontrar descanso en otra cosa que no sea el Dios vivo. Nunca. No hay descanso real fuera de Él. Y el salmista sabía esto porque eso es lo que lo hace acudir al Señor. Precisamente eso. Su fe débil, un poco quebrantada, pero que seguía existiendo en el medio de la depresión, que lo hace acudir al Dios vivo. Entre la desesperación y la ambigüedad espiritual, él sigue clamando al Dios vivo. Y se pregunta, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él quería presentarse delante de Dios como cualquier siervo delante de su amo, para servirle, para estar con Él, para tomarse de Él, ¿no? Lo que trata de mostrar el Salmo es que en medio de la situación de desánimo y todo lo que lleva a esto emocionalmente, físicamente, anímicamente, moralmente y las demás áreas que ataca la depresión en nuestras vidas, es mostrar lo que el pueblo necesita en ese momento. Es mostrar lo que el Hijo de Dios necesita en ese momento, a pesar de todo desastre espiritual y de toda depresión espiritual. El que es parte del pueblo necesita y suplica estar delante de Dios. Ese es un factor que no desaparece por la fe puesta un día en los santos. Por eso, la base es en lo que Dios hace. Ese llamado eficaz del cual nosotros estábamos hablando en la mañana. Ya lo hizo. Ahora, claro, puede caer en un momento de desesperación y de depresión, por supuesto. Va a venir, es más, todos vamos a pasar por esto. Pero por esa fe, una vez dada a los santos, que no se apaga aunque esté débil, busca al Dios vivo. Esa fe es la que ayuda al alma a buscar al Dios vivo. Ese factor no desaparece. De alguna forma está ahí buscando, porque sabe que esa lejanía no es normal en un espíritu del Señor. No es normal. No es bueno y no es lo que el Señor quiere. Pero la situación está. Así como el temor de los impíos es un día tener que presentarse delante de Dios porque serán condenados por toda la eternidad. Para el justo es un deseo estar delante del Señor. O debiera serlo. Porque si no lo es y no le busca y no le interesa, entonces su condición es otra. Y ahí está el problema. ¿Y por qué el justo desea la presencia del Señor? Porque su corazón emparenta con Dios. Su corazón es de Dios. Su alma es de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, ustedes conocen el contexto de este salmo, ¿no? De este pasaje de Juan, cuando el Señor se encuentra con la mujer. El agua en este pasaje que acabamos de leer, conocido pasaje, está hablando del conocimiento de Dios, está hablando de la gracia que provee limpieza, está hablando de la vida espiritual que otorga esa agua espiritual. Y el poder transformador del espíritu, ¿no? Y Jesús aprovecha en ese caso la sed física de esta mujer para mostrarle su sed espiritual. Bueno, al igual que el salmista, el anhelo de Dios es desde la sequía. Desde la sequía. Porque su vida estaba seca lejos de Dios.
Estaba en un momento de desesperación, estaba en un desánimo total y absoluto, seco y lejos de Dios. Así es nuestra vida también. Muchas veces, cuando nos atrapa, vamos a decir, la recaída de nuestros pecados. Cuando nos atrapa el pensamiento de que siempre caigo en lo mismo, ¿será que no soy del Señor? Cuando nos atrapa la falta de mortificación de nuestros pecados. Cuando esto se termina transformando, después de un tiempo, en una recaída fuerte, en un desánimo fuerte y en una depresión. En el versículo 3, miren hasta dónde llega esta situación. El salmista había perdido el apetito. No quería comer. Su comida eran sus lágrimas. Y por estar lejos. Y no solo eso, sino que sus enemigos le hacían bromas diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? Claro, como estaba lejos del santuario, ellos decían o daban por sentado que había perdido a su Dios. ¿Dónde está tu Dios? Pero no solamente era porque estaba lejos, sino porque estaba depresivo. Cuando el Hijo de Dios está en aflicción y lejos de Dios, se nota. Se nota. Uno puede desde afuera de esa alma darse cuenta que algo está pasando. Y hasta el mundo que no conoce a Dios puede percibirlo. ¿Dónde está tu Dios? Muchas veces nos pueden preguntar cuando estamos embargados por la depresión o por el desánimo. ¿Dónde está ese Dios del cual crees tanto si estás así? Sin embargo, podemos estar lejos de la iglesia, podemos estar lejos del templo, podemos estar lejos de nuestros hermanos, podemos estar lejos de nuestros pastores, podemos estar lejos hasta de la Biblia misma, pero sabemos en dónde está Dios y cuál es el camino a Dios que está en Cristo para salir de esa depresión. No necesitamos estar en la iglesia o en la casa de algún hermano para saber cómo tengo que volver a Dios. El salmista lo sabía. Necesitaba clamar a Dios para que su espíritu vuelva a renacer o se rejuveneciera. Sabemos dónde podemos hallar a Dios. En la depresión. Donde quiera que estemos. El salmista estaba en otro lado, estaba lejos. Pero donde quiera que nosotros estemos. Y no se trata de un lugar físico, sino en la situación en la que estemos, podemos hallar y sabemos dónde hallar a Dios. Donde quiera que estemos hay un camino que nos lleva a Dios. Y ese camino es Cristo para nosotros. Si el alma es de Cristo, no hay nada que le produzca mayor pesar que el intento de alguien, de un ajeno, de sacudir lo único que le queda por sostenerse dentro de la depresión. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que en el momento, o pensándolo nosotros en nuestra intimidad, estoy deprimido, estoy mal, no veo nada bueno, veo mis pecados, veo mi ruina espiritual, veo mi desastre, mi desánimo, veo todo mal. Pero si viene alguien ajeno y encima quiere patear lo poco que nos queda, que es la fe, muchas veces, y lo que creo que va a pasar en el verdadero Hijo de Dios, es que se va a dar vuelta, lo va a mirar y le va a decir, no, momento, mi Dios está ahí. Mi Dios me salvó. No pierdo esa fe. Eso es lo que le va a pasar a un hijo de Dios, aunque esté deprimido. Y es por ese pensamiento a que está pendiendo de un hilo, es que va a clamar a Él. No se queda tirado. Es lo único que le queda, lo máximo que le queda para ir a Él.
Alguien puede estar muy mal espiritualmente y en depresión, pero cuando le quieren quitar su fe en Dios, a pesar de cómo está, eso no lo va a negociar. No lo va a regalar. Siempre a veces, hablando con algunos hermanos, nos hacemos la pregunta, ¿no? Les propongo hacerse esa pregunta. ¿Qué pasaría si hoy en día a cada uno de nosotros viniera alguien y nos dijera, ¿todo lo que creíste de Dios es mentira? Toda esa esperanza en la cual a veces hablas y crees estar no existe y nos convencieran de que esto es así. Yo les pregunto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No te queda familia, no te queda buen trabajo, no te queda nada. No nos queda nada, hermanos. Entonces cuando, por más desesperados y depresivos que estemos, en la situación en la que estemos, venga alguien y quiera patear nuestra poca fe que nos queda, debilitada por la situación, no lo vamos a permitir, porque sabemos quién nos llamó eficazmente. A pesar de que estemos derrumbados. Y gracias a Dios por eso. Porque si no quedaríamos así. Muertos. Pero en el versículo 4 recuerda las circunstancias. Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué cosas? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Eso era una fiesta para él. A veces me pregunto si es una fiesta cuando estamos juntos en la iglesia. Si consideramos así. Pero el versículo 4 nos recuerda las circunstancias que tiempo antes le producían gozo al salmista, pero que ahora son una pena porque no podía estar ahí. No podía estar ahí. Él lo consideraba una fiesta, el estar con el pueblo de Dios, congregados. Algo que queda ahí como entre líneas para que consideremos y que pensemos. Vamos a saltearnos el versículo 5 y vamos a ir al segundo punto. El segundo punto es el anhelo expresado como desaliento. El anhelo de él por Dios, pero ahora expresado como el desaliento. A partir del versículo 6 leemos así: Dios mío, mi alma está abatida, desesperada dentro de mí. Perdón, en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Ahí estaba, ¿no? Y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Sigue habiendo un anhelo de Dios, pero ahora expresado como un desaliento, ¿no? Él está abatido realmente, está depresivo realmente, está desanimado fuertemente. Y nosotros vemos acá a partir del versículo 6 cómo se va turnando, vamos a decir, las quejas del salmista con el consuelo de Dios, ¿no? Es como que va y viene dentro de sí mismo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. O sea, nosotros nos sentimos como identificados cuando entramos en estos periodos de desánimo total. Está ahí el Señor, pero mi depresión y lo que me pasa, pero el Señor está ahí y ahí está, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Se turnan esas cosas. Él se queja de la depresión de su espíritu, pero se consuela con el pensamiento en Dios. Y ahí está, tironeado, ¿no? Con frecuencia, antes, él había recurrido, ya lo leímos, a pensar en Dios. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Él está lejos, está en tierra del Jordán,
pero a donde quiera que iba, como decíamos antes, su devoción a Dios lo seguía. Y a pesar de todo, a pesar de la distancia, o el tiempo que había pasado separado de su pueblo y del templo, eso no lo separaba de la gracia que él sabía que había en Dios para volver a restablecer su espíritu. Él sabía que de alguna manera sus aflicciones provenían de la ira de Dios. No estaba así porque sí. Y eso lo desanimaba también. En el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Uno dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver esto con lo que venía hablando el salmista en cuanto a su situación espiritual, vamos a decir? Algunos comentaristas dicen sobre el versículo 7 que el lugar en el que él estaba le hacía pensar en la magnitud de la tribulación en la que él estaba. Se dice que el deshielo de las alturas del monte de Hermón producían aluviones de nieve que bajaban con mucha fuerza. Y él estaba ahí y veía todo ese movimiento de la naturaleza, ¿no? Y eso que él veía de la naturaleza lo llevaba a pensar rápidamente en la tribulación que lo estaba abrumando. Así, con esa fuerza y con ese ímpetu, como bajaba el deshielo del monte de Hermón, de esa manera él se sentía presionado por la desesperación en su interior. Y eso es lo que veía de la naturaleza. Y lo llevaba a pensar en su condición. Y esto a nosotros nos debe llevar a pensar que nosotros no nos debiéramos asombrar cuando Dios quiere ejercitarnos por medio de distintas tribulaciones. Porque Dios sabe muy bien lo que hace. Sabe muy bien lo que hace. Y nosotros no sabemos nada. Absolutamente. O muy poco. Entonces no debiera asombrarnos si el salmista, quien amaba a Dios, quien buscaba nuevamente reconciliarse, quien buscaba del agua espiritual que proviene de Dios y conocía la comunión con Dios, Dios lo llevó a esta situación, porque también el decreto fue para él. Entonces, no podemos altercar con Dios cuando Él nos ponga en una situación de este tipo. Solamente debemos hacer lo que hace el salmista, buscarlo y buscar al Dios vivo. El versículo 8 es la respuesta confiada del salmista a lo que vendría luego de la tempestad. ¿Qué viene luego de la tempestad? Una calma, que él sabía que vendría en forma de misericordia de parte de Dios. ¿Y por qué él sabía que vendría? Porque dice el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia. Mandará. Dios se ordena a sí mismo enviar su misericordia a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y lo que va a hacer es desplegar misericordia. El mandato es un imperativo. Se manda y hay que hacer. Dios mismo mandará su misericordia. Él tenía esa seguridad de que en esa desesperación Dios le iba a mandar misericordia. Esto son como tips, ¿no? Tips es una palabra que yo no sé ni por qué la dije. Pero son como cositas necesarias que nosotros debemos acordarnos, que parecen tan ínfimas. Dios va a mandar misericordia en la depresión. Él sabía que el favor de Dios era la fuente de toda fe para el salmista. El favor de Dios enviando su misericordia, terminando con esta situación, era la fuente de su fe.
cuando Dios ordenara enviar su misericordia, con ella vendría el hecho de apaciguar las ondas y las olas y la tempestad y la bajada del deshielo que él estaba viendo, que lo hacían acordar a su situación interna del corazón. Él confiaba en eso. Y finalmente en los versículos 9 y 10, él se queja de sus enemigos, pero no reprocha a Dios por eso. Para nada. Sino que él llora en la intimidad y le presenta esa causa al Señor. Porque de alguna manera esa depresión en la que él estaba, sin duda le habría nublado un poco su razonamiento. Había una tensión entre la fe que él tenía y la experiencia que él vivía. Y esto es lo que pasa en el medio de la depresión a los hijos de Dios. Hay una tensión permanente. En todo el Salmo vemos esto. Pero dentro de esa tensión él puede preguntarse por qué él debía sentirse así. Porque lo oprimían sus enemigos. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de los enemigos o del enemigo? Dice el versículo 9. ¿Por qué? Y entonces dice, no voy a dejar que así sea. O sea, que me sigan oprimiendo. Pero yo me voy a apoyar en la roca de mi salvación. No es que voy a ir a contrarrestarlos, no es que los voy a ir a matar, no es que me voy a ir a vengar, sino que me voy a apoyar en la roca de mi salvación. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado de la opresión del enemigo? Dios no se había olvidado del salmista. De ninguna manera. Pero él se tenía que apoyar ahí, en el Señor. Esa era su única seguridad. Así que lo que seguimos viendo mientras avanzamos en este relato es esa mezcla de depresión sostenida, pero con un Dios como una constante dentro de su alma. Esto es lo que vamos viendo, ¿no? Y también nos vamos a saltear el versículo 11, y entonces vamos a ir al tercer punto, en donde vamos a ver el anhelo expresado desde la oración, o en oración. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 43, entre el 1 y el versículo 4, en donde dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañador e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Este tipo de oración es la que todo cristiano debiera hacerse parecida, no exactamente igual, buscando la presencia de Dios en medio de la depresión y del desánimo. Así. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros derramamos el corazón de esta manera por la situación que estemos pasando para que el Señor nos socorra en medio de la depresión? El salmista aquí apela una vez más a Dios como su juez. Porque había quienes lo odiaban y lo perseguían. Gente impía, gente inicua, ¿no? Hombres engañosos. Hazme justicia, le dice. Defiende mi causa. Se está refiriendo a términos legales, ¿no? Que nosotros conocemos. Que le dan al Salmo como si fuera un marco judicial, vamos a decir. ¿A quién le podía ir a pedir? A Dios. El salmista se está sintiendo injustamente atacado, oprimido por personas engañosas, y está atravesando un tiempo de tristeza también por eso, y aparente abandono de Dios. Aparente abandono de Dios. Entonces él no pide venganza, sino que pide justicia divina. Confía en que Dios conoce la verdad y puede liberarlo de personas falsas y malvadas. Él es el que puede liberar. Y esto muestra una fe
que se apoya en el carácter justo de Dios. No una fe que está sostenida en la nada misma. Yo sé que saldré de esta situación alguna vez. No. Yo sé que Dios va a cumplir su voluntad. En el tiempo y como Él quiera. En eso debemos descansar. El salmista encuentra en Dios su fuerza y su protección. Pero aunque sabe esto, también le embarga la duda de por qué Dios lo ha desechado. Entonces, seguimos viendo ese tira y afloje, ¿no? Entre la fe y la desesperación, entre la fe y la experiencia por la cual estaba pasando. Pero como no encontró respuesta en la oración anterior, él cree que Dios lo ha dejado. Tremenda equivocación. Gran equivocación. Porque Dios jamás desecha a los que confían en Él. Cualquiera sea la situación que estén pasando, Dios nunca desecha a su pueblo, aunque lleguen a una depresión terrible. Dios no los desecha si son sus hijos. Entonces él sigue en oración buscando de Dios la luz y la verdad, porque sabe que solo esas cosas lo guiarán. No quiere riquezas, no pide honores, no pide reconocimiento alguno. Su corazón está en la morada de Dios, buscando al Dios vivo. Él sabe que está sumido en una depresión espiritual muy fuerte. Y librarse de la opresión de los enemigos es algo que necesita también. Y sabe que Dios, una vez que quite esos obstáculos, Él volverá a gozar de los beneficios que tenía antes. Los beneficios de estar en una íntima unidad con Dios. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Envía tu luz, le dice el salmista. En el Dios no hay tinieblas. Por lo tanto, él podía ver claramente. Podía buscar de esa luz. ¿A quién otro pediremos luz en la depresión? ¿A quién otro pediremos luz cuando hayamos desmayado? ¿A quién iremos? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ir. Entonces, si Él es quien restaura los favores, sabremos en los momentos malos y depresivos de nuestras vidas, como el salmista, lo que debemos hacer. Lo sabremos. Entraré en el altar de Dios, dice, que es la alegría de mi gozo. Todo aquel que esté así, en esta depresión, ha de ir a Él como su gozo máximo. No solo para recibir bondad a cambio de la situación, sino porque solo Cristo es sobreabundantemente y satisfactoriamente mejor que cualquier cosa. Porque solamente Él puede superar todo el gozo de este mundo. Para el Hijo de Dios, cuando está así, bien metido dentro de una depresión, y bien en el fondo, lo único que tiene por tomarse es la fe que Dios le dio un día y buscar al Dios vivo. Muy bien. Hasta aquí hemos visto el diagnóstico de lo que estuvo pasando en el alma de este hombre y hemos dejado el versículo 5, el versículo 11 y el versículo 5 del capítulo 43, que es casi lo mismo. En la versión que nosotros tenemos de la Reina Valera es igual prácticamente los tres versículos, pero hay una diferencia y la vamos a ver en un rato. Pero yo quiero traer esta porción de la Escritura a una realidad que a menudo se ve en la iglesia, en la vida de muchas personas. Y es precisamente de lo que estamos hablando y la situación del salmista, que es la depresión espiritual. Esta depresión estuvo en el salmista en este tiempo y hoy actúa en los cristianos también.
o en muchos de los cristianos también actúa. Ahora, ¿qué es la depresión? Se dice, entre algunas definiciones que aparecen, que la depresión es esto. La depresión es un trastorno común caracterizado por una tristeza que persiste, por una pérdida de interés que se prolonga por mucho tiempo, afectando la vida diaria, afectando cómo una persona piensa, afectando cómo una persona siente y cómo una persona actúa, incluyendo cambios en la concentración en la vida normal, en su energía, y puede llevar a pensamientos de ansiedad, de inutilidad y hasta de suicidio. Digamos que a grandes rasgos esto es la depresión. Esto es lo que debemos nosotros tener en cuenta cuando hablamos de depresión. Porque a veces ni entendemos a lo que se refiere. A veces alguno puede venir y decir, ¿saben que tal o cual persona está pasando cristiano? Ataque de pánico. Uno dice, ¿pero qué será esto? No entiendo el ataque de pánico. Algunos quizás no lo pueden entender. A veces yo mismo me he preguntado, ¿qué se refiere a esto? ¿No? Bueno, es una consecuencia de un estado también, a veces, no siempre, depresivo. Y los cristianos, lamentablemente, no están exentos de este mal. ¿Podemos decir que el salmista era, vamos a decir, cristiano? ¿Que era de Dios? Sí. Sí, porque se tomaba de lo último, de lo único que tenía para buscarle nuevamente, que era Dios, su fe. Entonces él pasó por esto. Los cristianos hoy día tampoco están exentos de este mal. Si nosotros pudiéramos revisar las estadísticas en el mundo en general de la cantidad de gente que cae en depresión, lo podemos ver por internet seguramente, nos asombraríamos de cuánta gente hasta se suicida, se mata o muere naturalmente por un estado de depresión absoluto, fuerte y profundo. Entonces nos asombraríamos, ¿no? Pero lamentablemente en la iglesia también esto sucede. Y a veces esto se da por el estado de la iglesia. A veces. Me decía, ¿cuáles son las razones? Bueno, a veces algunos ven el estado de la iglesia y se deprimen fuertemente por esto. A veces se escucha de cristianos que entran en tentación y que se apartan definitivamente, o quizás nunca fueron cristianos. Algunos se deprimen fuertemente por las divisiones dentro de la iglesia. Y otro tipo de cosas, ¿no? Quizás cosas externas a uno en particular. Pero, en definitiva, en estos días parece haber una gran epidemia de depresión dentro de la iglesia también. Como decía, ataques de pánico, no solamente en personas jóvenes, sino también en adultos. Es uno de los casos dentro del pueblo de Dios. Así que, hermanos, lo que quiero decir con esto es que la depresión es real. Y ya lo vimos en el capítulo 42 y en el 43, en la vida del salmista. Y esto no es algo que Dios no sepa, sino que se lo ve en varios hombres a lo largo de toda la Escritura. David pasó por esto. Elías pasó por esto. Jeremías pasó por esto. Ellos se deprimieron también. Tuvieron un tiempo de tristeza profunda, de depresión. Hasta muchos desearon la muerte, ¿no? Y Dios nos revela esto en las Escrituras, como ellos, al igual que el salmista, derramaron su corazón delante de Dios. Y Dios nos deja ver que ellos, a pesar de los lugares de preeminencia que podían tener, profetas, reyes, puestos por Dios, Dios había permitido que también ellos se deprimieran muchísimo y que caigan en estos estados. Por eso los salmos son tan necesarios para la iglesia hoy día, para poder ver que verdaderos hijos de Dios también han caído en esta situación. Bueno, el salmista se encontraba en una profunda tristeza, lo leímos. La Biblia habla sobre esta condición, describe a hombres que pasan por esto.
Sin embargo, si esto quedase ahí y no hubiera ninguna salida, y no hubiera la fe que un día Dios puso en su pueblo, el Hijo de Dios tiene herramientas para enfrentar este tipo de condiciones. Las tiene, siempre lo decimos. El Señor no nos salvó y nos dejó a la deriva, sin ningún tipo de herramienta para usarla en nuestra vida espiritual, ¿no? El cristiano puede vencer esto, a diferencia del mundo, que generalmente es enviado a los psicólogos, a los psiquiatras, en el mejor de los casos, ¿no? Este es un tema importante que nosotros tenemos que meditar, o en el cual tenemos que meditar como cristianos, porque podemos estar así un día. O quizás hoy estamos pasando por una situación así. Y quizás nadie alrededor lo sepa. Y estamos luchando solos, con muy pocas fuerzas, en una situación así. Esta es una condición común. Todos vamos a enfrentar esto, seguramente en algún momento. No le pasa a un solo cristiano. Y a ninguno de los otros del pueblo de Dios le sucede. Esto solo me pasa a mí. No es así. Ahora bien, esto no es nada bueno. Y trae algunas consecuencias, ¿no? Produce miseria en aquel que pasa por esto. También trae aflicciones, ¿no? A los que están a su alrededor. Cuando alguien cae de manera profunda en esta situación, porque no saben cómo ayudarlo, no saben cómo levantarlo, no saben qué hacer. También esto debe ser tratado, una situación así, por el tropiezo que trae o que ocasiona, por el bien del reino de Dios, digamos. Lo que quiero decir es lo que precisamente le preguntaban al salmista: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mundo lo observaba al salmista. ¿Dónde está tu Dios? Un cristiano que vive en amargura de espíritu, deprimido permanentemente, constantemente, es una contradicción al hecho de llamarse cristiano. Estamos hablando constantemente, permanentemente, a lo largo de su vida cristiana. No estamos diciendo ciertas situaciones o momentos de depresión. Y he conocido personas cristianas, o que decían serlo, que toda su vida era una depresión. Todo era depresivo. Toda su vida. Bueno. ¿Por qué es una contradicción? Porque el cristiano es una persona que fue unido a Cristo y toma de la plenitud de Cristo para vivir en este mundo. Es alguien que debiera vivir en el gozo de la reconciliación con Cristo. Y eso debiera estar por absolutamente sobre todas las cosas. Un cristiano debiera tener una confianza absoluta de que su Dios le llevará a él en todo momento y que está siendo sostenido por él siempre. Yo quiero que se entienda bien esto. No estoy diciendo que alguien que está deprimido o depresivo no es cristiano. Que se entienda bien. No estoy diciendo esto, porque sería un error. Pero sí hay un remanente de pecado en nosotros, del cual siempre hablamos, que nos lleva a transitar este tipo de condiciones. Y dentro del remanente del pecado está la fluctuación de la fe. Está el hecho de desconsiderar mi condición cristiana. Y me gana, y entonces me deprimo. Ese es el remanente de nuestro pecado.
Pero no quiere decir de ninguna manera que por estar deprimido uno no sea cristiano, ¿sí? Ahora, en oportunidades nosotros, ¿por qué por el bien, decimos por el bien del reino de Dios? Porque en oportunidades nosotros predicamos a Cristo, ¿no? Como el Salvador, a otras personas. Entonces ellos, si nos ven en esa condición de depresión permanente, nos pueden mirar y nos pueden decir, ¿dónde está la esperanza de la cual vos me estás predicando en tu vida? Si fuiste librado del pecado y de la opresión del pecado, entonces, ¿por qué yo te veo así? Ellos pueden decir esto. Pero tenemos que ser sensibles, porque sé que hay muchos que quizás puedan estar pasando por una situación así. Pero nosotros estamos viendo esta porción no para terminar de darle el golpe final a aquel que está en la depresión, el golpe de knockout, sino para poder ver que en la porción que vemos de la Escritura podamos ver que en Cristo es posible luchar contra esta condición de desánimo absoluto y de desesperación. Y que podemos avanzar en nuestra vida espiritual tomados de ese Dios vivo, el único que nos puede ayudar a librar esta batalla. Pero esto es lo que pasa cuando hay depresión absoluta. Así que, ahora sí, en el versículo 5, empezamos a ver, del capítulo 42, empezamos a ver al salmista tomando conciencia de esta condición y vemos un santo amor con esperanza. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Él se pregunta a sí mismo, si yo conozco, estoy pasando por esto, bien, pero ahí está mi Dios, ¿por qué? Él se habla a sí mismo, ¿no? Se está refiriendo a un estado interior de tristeza profunda, de desaliento, de opresión de su ánimo. No es solamente estar triste, sino sentirse sin fuerzas, derrotado por dentro. Esto es lo que le está pasando. Entonces él entraba en una charla con su propia alma, con su propio corazón, y se pregunta, para su alivio propio, ¿no? ¿Cuál es la causa de esa tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué, alma, te estás abatiendo así? ¿Qué es lo que pasa? Nuestras iniquidades muchas veces se desvanecerían rápidamente, en la mayoría de los casos, si analizáramos a fondo cuáles son los motivos precisos por los cuales estoy en esa depresión. Los motivos por los cuales estoy tan intranquilo, con cierta ansiedad y con depresión. ¿Por qué estoy abatido? La pregunta del salmista nos lleva a meditar en si hay algún motivo realmente inquietante. Realmente inquietante. ¿No tienen otros mayores motivos cuando miro a mi alrededor y la verdad es que no los veo tan agitados? ¿Y por qué yo estoy así? ¿Por qué otros pueden y a mí me cuesta tanto? Una fe confiada en Dios es el antídoto contra toda depresión de ánimo y desconfianza en la providencia de Dios. Una fe confiada en Dios. Esto es lo que el salmista estaba mostrando. Anhelo al Dios vivo por la fe que tengo en Él. Es lo único que me puede quitar de esta condición, sacar de esta condición. Así que debemos analizar muy bien qué es lo que me está inquietando. ¿Tiene trascendencia en la vida o en mi vida esto? Por lo cual, a veces es una sumatoria de cosas desde que nos levantamos. Pin, 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 y al mediodía parece que estamos en la horca, desesperados. Y cuando me pongo a analizar cada cosa, digo,
Cuando nos regañamos a nosotros mismos por nuestras depresiones, al mismo tiempo tenemos que usar la herramienta de esperar en Dios. Si nuestra alma se abraza a nosotros mismos, nos vamos a hundir con ella. Pero si nuestra alma se abraza a Dios, al Dios vivo, al Dios que un día puso la fe en nosotros, entonces la cabeza quedará por arriba del agua y no nos vamos a hundir. Pero si nos seguimos quedando en medio nuestro, abrazándonos nosotros mismos, entonces nos vamos a hundir como Pedro en la barca. Lo termina diciendo así, ¿no? Espera en Dios, porque aún he de alabar. ¿Por qué te abates, alma mía? Él se está preguntando, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el motivo fuerte por el cual estoy abatido? Estoy desgastado, tirado, depresivo, arruinado. Espera en Dios. Como que la sacude, espera en Dios, alma, porque aún he de alabarle. Si hacemos esto, hermanos, estamos experimentando o vamos a experimentar el cambio en nuestro espíritu, en donde no va a faltar corazón para alabar a Dios, porque vamos a estar contentos de que el Señor nos ha quitado de eso, y entonces eso nos va a llevar a alabar a Dios por su poder. Y al final del versículo 5, en la versión de las Américas, dice, ahí está la pequeña diferencia, porque acá pareciera que en el 5 del 42, en el 11 del 42 y en el 5 del 43 dice exactamente lo mismo. Pero en la versión de las Américas dice, por la salvación de su presencia. Dice así, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Se pregunta el salmista. Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y en vez de decir salvación mía y Dios mío, en la versión de las Américas dice por la salvación de su presencia. He de alabarle por la salvación de su presencia. Haciendo referencia a que cuando Él se presente, cuando Él aparezca en escena con todo lo que Él necesita, cuando el Señor llegue una vez más a Él y rejuvenezca esa comunión con Él, cuando Dios se presente y el salmista vea su rostro, entonces eso será motivo de gozo y restauración total para él. Eso es lo que está diciendo en el versículo 5, cuando Dios se presente, cuando Dios aparezca en medio de todo este lío, en medio de toda esta desesperación. Ahora, cuando llegamos al versículo 11, que pareciera decir lo mismo, vuelve con el mismo pensamiento. Él sabe que puede apelar a la roca segura de que encontraría refugio en Él. Por eso repite lo que dice en el versículo 5, ¿no? Porque su fe ahora sale vencedora. Y de a poco va ganando la batalla, repitiendo lo que había dicho anteriormente y regañándose a sí mismo por su depresión. Y animándose a confiar totalmente en el nombre de Dios. Vuelve a decir lo mismo en el versículo 11. Y esto nos enseña que nos servirá mucho pensar una y otra vez de la misma manera, con buenos pensamientos, a pesar de que quizás vemos que las cosas siguen igual. Sigo confiando en Dios, sigo orándole lo mismo al Señor, sigo hablando lo mismo con Él. Quizás en la segunda vez Él me escuche. Si quieres, Señor, quítame de esto. Pero hay un detalle, y ahí está la diferencia, que no lo notamos en la Reina Valera, pero sí también en la Biblia de las Américas, y algunos dicen que en la versión de King James también. Habrá que buscar el significado, porque creo que esa está en inglés, si no me equivoco, ¿no? Como yo inglés no tengo. Pero en la Biblia de las Américas hay una aproximación. Y en la Biblia de las Américas, el versículo 11 termina diciendo, en donde la Reina Valera dice, salvación mía y Dios mío, lo mismo que dice en el versículo 5, en la Reina Valera, dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él es la salvación de mi ser. En el versículo 5, en la versión de la Reina de las Américas,
en la versión de las Américas, él depositó la confianza en ver el rostro de Dios cuando habla de su presencia. Pero en este versículo 11, él está hablando del cambio de su propio rostro, como consecuencia de la presencia de Dios. La salvación de su rostro entonces nos lleva a pensar en el cambio del rostro que antes en él era enlutado y de duelo, en un rostro que era triste de parte del salmista. Ahora es un rostro lleno de gozo y de alegría, porque ya se encontró con aquel Dios que estaba buscando. Y el versículo 5 del capítulo 43 dice exactamente lo mismo que el 11 del capítulo 42. Él está rejuvenecido porque su rostro cambió por ver el rostro de aquel a quien buscaba. Con lo cual, hermanos, podemos concluir que estos versículos nos muestran que la tristeza, la angustia, la depresión, el abatimiento espiritual son parte de la experiencia humana y de la experiencia del cristiano. Incluso para los que más confían en Dios. Sin embargo, el salmista nos enseña claramente 3 principios espirituales básicos y claves. Primero, reconocer, como aplicaciones, ¿no? Reconocer nuestros sentimientos sin ocultar ni negar la tristeza que tenemos delante de Dios, sino expresársela con total honestidad. Estoy deprimido, Señor. Y buscar el porqué, exactamente. Si tiene trascendencia, lo pongo delante de Dios. Si no, quítala de tu cabeza, hermano. Porque eso está haciendo fuerza para que sigas deprimido. Y no tiene sentido. Segundo, a nuestra propia alma, hablarle como el salmista se dirigía a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me estás jugando esta mala pasada, no? Tercero, mantener la esperanza activa, siempre. Porque aunque el alma esté abatida, hay un futuro de alabanza y de confianza en el Señor. El alma que es de Dios, por la perseverancia en los santos, nunca dejará a su Dios. Hermanos, el abatimiento no es derrota, es un llamado a volver a Dios una y otra vez. ¿Podemos estar depresivos? Sí. ¿Podemos estar abatidos? Sí. ¿Estamos derrotados del todo? No. No. Es un llamado a volver a Dios y a reafirmar nuestra fe. Dios no solo escucha nuestra tristeza, sino que nos recuerda que Él es nuestra luz, Él es nuestra fortaleza y nuestra salvación, y que siempre hay motivo para alabarlo, incluso en la dificultad y en la depresión. Amén. Que el Señor nos ayude, porque si no pasamos por esto todavía, con plena seguridad, que en algún momento te va a tocar pasar, que en ese momento utilicemos las herramientas que el cristiano tiene para no quedar tendido y tirado. Y la herramienta más fuerte es la fe, que nos debiéramos recordar todos los días, esa fe que Dios puso en nosotros el día que nos llamó en su gracia. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sin duda estamos abatidos, Señor. No sé hasta qué punto cada alma estará en una depresión fuerte. Pero por más mínima que sea, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de la fe que tú has puesto en nosotros. Necesitamos de tu gracia, Señor. De tu sostén y de tu fortaleza para con nosotros. Ayúdanos, Padre, porque tendemos a caer fácilmente. Tendemos a desanimarnos fácilmente. Es nuestra naturaleza, nuestro remanente, eso que quedó ahí todavía, Señor, que hace tanta fuerza en nuestras almas para no estar contigo, para no buscarte, para deprimirnos, Señor. Te ruego que edifiques a cada hermano, Señor, a cada familia.
que fortalezcas los corazones, Señor. Que fortalezcas el corazón de aquellos que quizás por alguna razón hoy están entre nosotros y no han tenido la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor, pero que tú le hagas llegar tu palabra a ellos también, para que ellos puedan fortalecerse en ti. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das contigo. Gracias por instruirnos y por alentarnos y guiarnos, Señor, en lo que es el camino a nuestra casa final. Sabemos que aquí vamos a pasar por tribulación, pero cuando estemos allí, ya no habrá más nada de esto, Señor. Que podamos vivir poniendo nuestra mirada ahí, en Cristo y en su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.